Capítulo 16. Alfabeto visual. El uso de la tabla de conversión llamada alfabeto visual es una técnica de memorización compleja y potente al mismo tiempo, empleada exclusivamente para determinadas piezas de información. Cuando nos enfrentamos a cualquier necesidad de memorización, debemos identificar qué técnica es la más apropiada. Por ejemplo, ya hemos descrito en el capítulo anterior técnicas para memorizar series de números y series de palabras. En este caso, esta técnica está orientada a memorizar información asociada a un alfabeto o que le acompañen combinaciones de letras. Las letras, al igual que los números, no dejan de ser más que meros grafos que no aportan valor a nuestras visualizaciones. Por tanto, necesitamos asignarles una imagen. Este tipo de información donde se asocian letras la puedes ver en listas o clasificaciones. Si quisiéramos aprender de memoria la clasificación de etiquetas de cada consumo energético, la técnica que vamos a explicar a continuación encajaría perfectamente y consiste en eliminar el concepto abstracto y nada definido que tenemos de las letras. Es difícil imaginar una A o una H. Asociaremos una imagen a cada letra del alfabeto, al igual que hemos hecho con los números. Cuando queramos memorizar una letra, visualizaremos la imagen que tenemos asociada, pero eso lo veremos luego con ejemplos. Si quisiéramos memorizar varias letras juntas, por ejemplo, las letras T, L y E, la parte de una matrícula, debemos crear 3 imágenes, una para cada letra, y asociarlas entre ellas. Ahora necesitamos memorizar esta lista de palabras con poderosas imágenes y asociarlas a cada letra. Existen varias tablas de conversión empleadas para recordar las letras. Una de las más famosas es el alfabeto fonético, interco o radiofónico. Es el que usan internacionalmente en las comunicaciones vía radio, desde el ejército, radioaficionados, aviación y marina. Alfabeto radiofónico o fonético. Este alfabeto es internacional y algunas de las palabras, como la empleada para la letra F, que era foxtrot, han sido sustituidas por otras más visuales en castellano. En el caso de la F, ha sido sustituida por fábrica para ayudaros en la memorización. Carácter, palabra y truco mnemónico para visualizar. Alfa, coche Alfa Romeo. Bravo, gente aplaudiendo y gritando bravo, plaza de toros. C, Charlie. Delta, A, Elta. Eco, 1, haciendo eco en un precipicio. Fábrica, fábrica industrial, echando mucho humo. Golf, campo de golf muy verde, hotel 5 de lujo. Y, India, el Taj Mahal, típico de la India. Judo, kilo, una balanza con lima, un preso con una lima para escapar. November, un cementerio Día de Todos los Santos. Oscar, papa del Vaticano. Queso con gusano. Romeo subiendo al balcón de Julieta. Sierra, una sierra de carpintero. Ket. Tango, una pareja bailando tango. Uniforme, un general de uniforme lleno de medallas. Victoria, un trofeo de victoria. Whisky, una botella de whisky. X, rayos X, un esqueleto a través de rayos X. Yankee, un americano con hamburguesa y bandera estadounidense. Set Zulu, uno de la tribu Zulu concreta. Otros alfabetos. Existen otros muchos alfabetos asociados a cada letra, desde unos asociados a formas de cada palabra, a tienda de indios, mitad de un trébol, ceibo plátano, deibo arpa, tridente, jeca bandera, hoz, ashvatril y vela, a gancho, copuente, palo de golf, emo jorobas de un camello, n a montaña rusa, o aro, cuchillo carnicero, cusarcún sartén, reso culebra, brato, sacacorchos, utu, tulipán, huyos montañas, oblobio mariposa, x aspres de molino y co aspas de moli y co garaje de coches. Animales y objetos conocidos para niños. En este tipo de puzzles destacan para cada letra un objeto o animal que empieza por esa palabra y es conocido por los niños. Avión, vehículo, barco, sequel, camello. Países en conversaciones telefónicas. Cuando hablamos por teléfono y tenemos que deletrear las letras de una palabra, recurrimos también a otro tipo de alfabetos basados en las iniciales de los países o regiones del país que vives. Argentina, Brasil, Sequico, Colombia, Dinamarca, España. Aplicación práctica. Memorizar las etiquetas del consumo energético. Si queremos memorizar las etiquetas que indican el consumo, ver la imagen del principio del capítulo, podemos proceder de la siguiente forma. A 55%. La letra A, alfa, significa que el consumo es inferior al 55% de media. Si convertimos los elementos abstractos a imágenes visualizables, facilitaremos el trabajo. Por eso recurrimos al alfabeto visual para convertir la letra A en un coche Alfa Romeo. Y el porcentaje es 55%, recurrimos al registro numérico visto en los anteriores capítulos para convertir el número 55 en la pequeña Lulú. La imagen que se nos viene a la mente es la pequeña Lulú conduciendo un coche Alfa Romeo. Posteriormente, la letra B y el porcentaje de un 75% que es inferior a la media lo convertimos en una col. Por tanto, podemos visualizar a una col dando un concierto de piano y la gente aplaudiendo y gritando ¡Bravo!
La letra C y el porcentaje de un 90% inferior a la media lo convertimos en un peso. Por tanto, podemos visualizar a Charlie Chaplin en un campeonato de pesas levantando un gran peso, y así sucesivamente con el resto de letras. Aplicación práctica. Memorizar una matrícula. Tenemos que memorizar la matrícula todos, PP y D. Hemos elegido un ejemplo con el número 1 y la letra P repetidos para que veáis cómo se transforman a registros. Se deben buscar registros distintos para cada uno de ellos. En alguno de ellos podemos aplicar el correspondiente a nuestra tabla de conversión, pero en el siguiente, para facilitar la asociación, se recomienda elegir otra imagen diferente. En el caso del 1, hemos buscado dos opciones, T y Hada. Ambas imágenes representan el 1, T, D. En el caso de la letra P, hemos buscado el Papa Vaticano, P, y un perro. Imaginamos un Hada 1 tomando el T1. De repente se le aparece un Rey 4 que le pide un deseo, ser el Papa Vaticano, P. El Hada se equivoca y lo convierte en perro. Para compensarle, le regala una bandera americana de traje y yankee. Ahora te toca a ti. Tu reto, vamos a practicar todo esto. Las letras te las puedes encontrar en muchas partes. Reto alfabeto visual. Memorizad las siguientes clasificaciones combinando el alfabeto visual con las series de números. Podéis realizar cada serie por separado o, si sois valientes, todas las series seguidas. Serie 1, Juego Guerra de Barcos, A7, B12, B13, F4, E4. Serie 2, Carreteras Españolas, A2, C14 en 340, E15. Capítulo 17, Técnica del Palacio de Lossi. Es quizá una de las técnicas más famosas y antiguas para aumentar o mejorar la memoria. Se le atribuye a Simónides de Ceos 500 a Danos Thorsto y se cree que se usaba para ayudar a los oradores a poder narrar los discursos partiendo de un guión secuencial o ideas clave ordenadas secuencialmente. Esta famosa técnica de memorización o aprendizaje la han empleado varios personajes famosos, entre ellos Santo Tomás de Aquino y Matteo Ricci. Incluso en la ficción, Stephen King la ha comentado en algunos de sus libros como Dreamcatcher. También aparece en películas como El silencio de los corderos, donde la comentaba Hannibal Lecter. ¿En qué se basa esta técnica de mejora de memoria? Este método de memorización se apoya, como no podía ser de otra forma, en las técnicas básicas, visualización y asociación. Consiste en asociar la información que quieres memorizar a figuras, objetos o personajes situados en distintos lugares que nosotros conocemos perfectamente y en un orden concreto establecido. El nombre de esta técnica de memoria, Lossi o Palacio de la Memoria, proviene precisamente de recordar los elementos que había dentro de las habitaciones de un palacio. El motivo es que para tener una buena base de elementos de referencia necesitamos un edificio amplio, con gran variedad de habitaciones y elementos dentro de ellas. Si elegimos una construcción pequeña, es probable que se nos quede corta en habitaciones para asociar la información a memorizar. Es como si construyésemos un palacio o catedral en nuestra memoria. Si nos podemos basar en alguna construcción real, mejor, porque los cuartos con sus elementos serán más fáciles de memorizar. Ejemplo simple de aplicación del palacio de memoria. Lo ideal es partir de una referencia con una gran cantidad de anclas o elementos que podemos recordar perfectamente y que nos sirvan de referencia para evocar la información que queremos recuperar en cada momento. Por tanto, aunque lo ideal sería un palacio o un castillo, como no es lo habitual que sea nuestra morada, deberemos tomar nuestra casa como referencia. Las anclas o anzuelos, como ya hemos comentado otras veces, son los elementos o recuerdos de sobras conocidos a los que recurrimos para poder recuperar información de nuestro cerebro. Son, metafóricamente, como su nombre indica, las anclas de las que tiramos para sacar de nuestro océano de conocimiento o cerebro la información almacenada. Son como referencias conocidas que usamos de punto de partida. Por ejemplo, mi casa. Al entrar por la puerta principal, tengo un mueble con un centro de flores. Al avanzar por el pasillo, tengo el cuarto de baño, la cocina y los dormitorios. Si nos centramos en el cuarto de baño, que es el primer cuarto de mi escenificación del Palacio de la Memoria, al entrar en el mismo puedo ver un mueble y lavabo de baño amarillo con forma de L. Luego veo el espejo, después el váter con su famosa escobilla que me da tanto juego para las visualizaciones, la bañera ducha y finalmente el patito de goma de los niños. Aunque hay más objetos y detalles en el baño que tengo integrados en mi palacio de la memoria personal, para realizar el ejemplo nos quedaremos con estos pocos. Es importante darle a los objetos el mayor contenido de detalles para que puedan ayudarnos luego en la asociación. Ejemplo práctico. Imaginemos que queremos recordar la lista de la compra compuesta por arroz, leche, pan, pañales, cerveza y magdalenas. Además, la hemos ordenado tal cual encontramos los productos en el supermercado. 1. Arroz más mueble lavabo amarillo en forma de L. Imaginamos que nos dirigimos al lavabo, abrimos el grifo y en vez de salir agua sale arroz.
Sale tanto arroz que tapa el desagüe, intentamos cerrar el grifo, pero está atascado y el arroz inunda el lavabo. 2. Leche espejo. Al mirarnos en el espejo, en vez de ver nuestra cara, vemos que nos hemos transformado en una vaca lechera de 400 kilos con toda la ubre hinchada de leche que sale a presión por las tetillas, manchando el espejo. 3. Pan váter. Al ir al váter a sentarnos del susto, nos clavamos algo en el trasero. Nos giramos y vemos que la taza del váter está llena de barras de pan metidas a presión, de tal forma que solo asoman los cuscurros. 4. Pañales, escobilla. Al coger la escobilla para empujar las barras de pan por el váter, notamos que pesa demasiado. Al mirarla, vemos que hay un bebé en pañales agarrado a la misma y que nos mira con ojos incrédulos. 5. Cerveza, bañera, ducha. Al soltar la escobilla, nos tropezamos y caemos en la bañera, donde golpeamos el grifo y empieza a salir cerveza. Esta cae en nuestra boca. Intentamos salir, pero estamos atascados. Mientras bebemos cerveza, recordamos que somos una vaca lechera de 400 kilos. 6. Magdalenas más patito de goma. Mientras estamos atascados en la bañera, notamos que los patitos de goma están vivos y se están comiendo unas magdalenas que también están vivas. Las magdalenas gritan de dolor mientras los patitos las devoran sin piedad. Practiquemos. Antes de seguir leyendo, aparta la vista del libro e intenta recordar la secuencia de la lista de la compra en orden. Recuerda que todo empezaba en un mueble lavabo amarillo que tengo en el cuarto de baño. ¿Te has acordado de toda la lista de la compra? Enhorabuena. Ahora queda la parte un poquito más compleja. Si no te has acordado, es probable que debas practicar las visualizaciones y asociaciones, llenándolas de más detalles e implicando más a los sentidos. ¿Cuándo y cómo usar la técnica de memorización Palacio de la Memoria o LOSI? Esta técnica es muy efectiva cuando queremos memorizar una serie de información que está jerarquizada o distribuida de forma arborescente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir información que está clasificada por categorías. Un ejemplo, si partimos de un detalle o pieza de información, cada pieza pertenece a una idea secundaria. A su vez, estas ideas secundarias pertenecen a ideas principales. Y estas ideas principales pertenecen a la idea general, que es la raíz de todas. Es como un árbol que parte de un tronco y nacen ramas de este, y así consecutivamente. Cuando nos referimos a estructuras arborescentes, jerárquica o por niveles, nos estamos refiriendo al mismo tipo de información bruta, como la figura que hay a continuación. La idea general se divide en dos ideas principales. Asimismo, cada idea principal se divide en dos ideas secundarias, y cada idea secundaria se divide en detalle 1 y detalle 2. Recomiendan memorizar varios palacios de memoria o edificios con numerosas habitaciones dentro de ellos, o sea, memorizar una aldea llena de edificios, palacios, castillos o lo que queramos imaginar. Pero lo importante es que haya una amplia variedad de referencias, objetos conocidos. Incluso lo ideal es tener varias ciudades, y dentro de cada ciudad tener varios palacios de memoria con varios pisos cada uno y varios cuartos con objetos dentro de cada uno. De tal forma que la correlación entre la información bruta y las ciudades con palacios de memoria queda así. Ideas principales se alojan en las ciudades. Ideas secundarias se alojan en las casas o palacios de cada una de las ciudades, de tal forma que las ideas secundarias de la idea principal primera se alojan en los edificios de la ciudad primera. Los detalles de las ideas secundarias son los objetos que hay dentro de cada uno de los cuartos de esos palacios. Aplicando lo explicado al ejemplo de la figura anterior, el detalle 1 sería el primer objeto que encontraríamos en el primer cuarto. Idea secundaria 1.1 que existe en el primer palacio, idea principal 1 de nuestra ciudad. Sin embargo, en el primer ejemplo de este capítulo, cuando hemos memorizado la lista de la compra, no hemos usado los niveles, solo hemos hecho uso de los objetos de uno de los cuartos porque era más que suficiente. Debemos saber distinguir cuándo usar la técnica de una forma u otra. Si existiesen más niveles en la información bruta a memorizar, se pueden extraer más niveles creando pisos dentro de los palacios para correlacionar un nivel a cada piso. Igualmente, se pueden crear más ciudades, asociando a cada ciudad una idea principal. Un truco para evitar tener que memorizar tantos palacios o construcciones: si determinadas ideas ramifican demasiado con distintos niveles, pero no el resto, por no aplicar ciudades a la estructura de la información bruta, se pueden crear en algunos cuartos pasadizos secretos o túneles que conducen a otros palacios o construcciones. Estos túneles o pasadizos se aplicarían en esas ramas concretas que tienen muchos más niveles que el resto. También recomiendo al menos tener nuestro palacio de memoria imperial de referencia, que puede ser uno de los anteriormente mencionados,
pero con muchísimos cuartos y plantas para estructuras de información bruta más complejas o ramificadas. Aplicación práctica de la técnica del palacio de memoria a información jerarquizada. Vamos con un ejercicio para ilustrar lo anterior. Imagina que determinada información bruta está distribuida de forma jerarquizada o en árbol de 5 niveles. Estos 5 niveles los podríamos asignar de la siguiente forma: ideas o elementos del primer nivel, ciudades; ideas o elementos del segundo nivel, palacios de cada ciudad; ideas o elementos del tercer nivel, pisos de los palacios; ideas o elementos del cuarto nivel, cuartos de cada piso; elementos, objetos de cada cuarto. En la misma estructura puede haber ideas o niveles que no lleguen hasta el nivel 5 y por tanto ya contengan solo detalles y no nazcan más ramas. Para memorizar lo anterior, información bruta jerarquizada o arborescente, necesitamos una estructura de palacios de varios niveles, lo cual son palabras mayores. Si habitualmente la información bruta que tienes que procesar no está tan jerarquizada, no necesites tantos niveles. A pesar de la información anterior, es posible que te surjan algunas preguntas, como estas. ¿Cuándo nos referimos a palacios de la memoria, solo pueden ser palacios o grandes edificios? No. Cuando hablamos de palacios de la memoria, nos estamos refiriendo a construcciones o lugares perfectamente compartimentados donde podamos clasificar o asignar la información a distintas zonas perfectamente delimitadas de esos lugares. Podrían ser cuartos, en el caso de construcciones, o zonas, en el caso de lugares. El típico parque grande de cualquier ciudad podría ser un palacio de loci, ya que dentro de este podríamos trazar un camino en un orden determinado, en el cual nos encontramos zonas lago, cafetería, zona infantil, merendero, etcétera, donde dentro de ellas existen detalles a los que asociar la información. Otros palacios de memoria podrían ser la ruta de camino a tu trabajo, un bosque, un centro comercial, una fábrica, un edificio de oficinas. ¿Cuántos objetos debería colocar como mucho en cada habitación? Depende de la información que tuvieras en el nivel que corresponde con los objetos o detalles. En el ejemplo anterior, correspondería con el número de elementos o detalles que tuvieses en ese quinto nivel o último nivel. ¿Cuál es la manera más efectiva de diseñar un palacio de la memoria? Te voy a dar mis números concretos porque tengas una referencia, pero en general, tu palacio debe ser lo suficientemente holgado en cuanto a pisos, cuartos y objetos para dar cabida a la información jerarquizada que manejes. Mi principal palacio de mi propio imperio de la memoria tiene como mínimo 10 objetos por cuarto, 4 pisos, 10 cuartos por cada piso. Luego el resto de palacios no es necesario que sean tan complejos como este. En cualquier caso, todo depende de tus necesidades concretas. Aplicación práctica, lista de la compra, varios niveles. En nuestra vida cotidiana nos encontramos información categorizada continuamente. Podría poner algún ejemplo más académico, pero prefiero poner un ejemplo más de nuestro día a día, la lista de la compra. El procedimiento es igual que antes, pero trasladándolo a distintas tiendas y lugares. Las compras están en distintos departamentos, dentro de distintas tiendas o centros, y situadas en distintos lugares. Imaginemos que tenemos que realizar la lista de la compra y que cada elemento de la compra puede estar en distintas tiendas o centros, y dentro de estos están en distintos departamentos o secciones: pescadería, alimentación, limpieza, etc. Nuestra lista de la compra es la siguiente, y en este orden: el lugar donde hay que ir, la tienda o centro comercial, el departamento dentro del centro comercial y el material que hay que comprar. Alimentación: leche, pescadería, mejés, sardinas, merluza; bebé, pañales; ferretería, tornillos, tacos, martillo; papelería, bolígrafo, revista, goma de borrar; pueblo, panadería, pan. Podríamos memorizar la siguiente lista: leche, mejillones, sardinas, merluza, pañales, tornillos, tacos, martillo, bolígrafo, revista, goma de borrar y pan, sin clasificar por categorías, pero estaríamos perdiendo la información de su clasificación o categorización, que en este caso es importante saber dónde hay que comprar cada cosa. Seguramente estás pensando: ya sé que un bolígrafo lo tengo que ir a comprar a una papelería o unos mejillones a la pescadería. Cierto, pero es porque estamos jugando con información ya conocida, que reside en tu memoria a largo plazo por haber realizado el proceso de memorización y evocación numerosas veces. Cuando una información la hayas memorizado y evocado numerosas veces, ya no necesitarás usar técnicas de memorización. La información brotará de forma espontánea de tu cerebro. La lista de la compra es un ejemplo muy simple para que te quedes solo con el proceso. Continuamos. Para memorizar esta lista categorizada, como ya habréis imaginado, haremos uso de la técnica mnemónica del Palacio de la Memoria o LOCI. En este caso, como tenemos varios niveles de categorización: lugar, ciudad o pueblo, tienda, supermercado, centro comercial o panadería,
mercadería y departamento donde comprarlo, necesitaremos construir nuestra propia ciudad, una ciudad donde haya varios edificios o palacios de memoria. Así, poco a poco, iremos construyendo nuestro propio imperio de la memoria. Este es el motivo de entrenar con varios palacios o construcciones distribuidas por ciudades, aldeas o pueblos, poder categorizar de forma más profunda, adaptarse a información bruta con más niveles de profundidad. Importante, no es necesario que sean lugares cerrados, aunque por motivos de separar la información, esto lo facilita. Podría ser un parque o granja, siempre que estén perfectamente delimitadas las estancias o compartimentos. En el siguiente ejemplo, necesitaremos dos construcciones o palacios, porque hay dos grandes ramas principales. Internamente tengo varios lugares, ciudades, pueblos, granjas, donde dentro de cada uno de ellos he creado varias construcciones, palacios, castillos, edificios, cuadras, con distintas habitaciones o con compartimentos dentro de cada uno de ellos. Mi estructura mental interna es la siguiente. Tengo ciudades y pueblos. Dentro de una de las ciudades, la más grande y la que uso generalmente, tengo distintos edificios, castillos, palacios, edificios, ayuntamiento, que recurro para correlacionar o mapear los elementos del nivel 1. Importante, si fuera necesario, dentro de cada uno de los edificios, podría tener definidas varias plantas o compartimentos para seguir categorizando y mapeando por niveles. En el siguiente ejemplo, todavía no es necesario. A su vez, dentro de cada una de estas plantas o compartimentos, dispongo de habitaciones para seguir profundizando, bajando más niveles en las categorías. Y finalmente llegamos a las salas habitaciones, donde dentro de ellas disponemos de varios objetos o animales que puedan ser de referencia para poder asociarles las piezas de información que queremos recordar. Estos elementos en forma de objetos o animales que encontramos en las habitaciones son las anclas o anzuelos a partir de los que recupero la información. Estas anclas o anzuelos ya conocidos sobradamente son los que me permiten seguir un guión cuando tengo que evocar lo aprendido anteriormente. Ubicación o zona donde hay palacios de Lozi. Nivel 2. Distintos palacios de Lozi dentro de cada ubicación o zona. Nivel 3. Habitaciones dentro de cada palacio de Lozi. Nivel 4. Objetos o animales que encontramos dentro de cada habitación del palacio de Lozi. La figura anterior representa cómo internamente en mi cerebro mapearía las piezas de información bruta a recordar. Supermercado, leche, pescadería, mejillones, etc. con mis palacios de Lozi, castillo, palacio granja del nivel 2. Como verás, hay 4 niveles. Dentro de los palacios de memoria se encuentran los cuartos o compartimentos, junto con sus elementos u objetos que hay dentro de las habitaciones. Las palabras en negrita son los elementos que componen mis palacios de Lozi, a castillo Loth, a castillo, torre, trono real, etc. Cada elemento está únicamente situado en un nivel. Dentro de cada habitación debemos memorizar los elementos en un orden determinado, siempre igual. En cualquier habitación, el orden en el que aparecen los objetos o animales en nuestra mente siempre será el mismo. Por ejemplo, en la sala del trono, el primer objeto siempre será el trono real, luego la alfombra, luego la lámpara de oro, así hasta visualizar los elementos de esa habitación. Es importante mantener este orden porque para luego recuperar la información, usaremos esta secuencia de elementos o cadena de anclas o anzuelos ya conocidos por nosotros para ir recuperando la información a medida que vamos recorriendo mentalmente el camino ya conocido. Partiremos del trono real y visualizaremos la información asociada. Si no supiéramos qué elemento es el primero, no sabríamos de qué anzuelo o referencia partir. Para memorizar que tengo que ir a la ciudad, lo tengo fácil. La he asociado a una de las ciudades que tengo almacenadas. Para recordar que tengo que ir al supermercado, lo he asociado al castillo que hay en mi ciudad y que recuerdo perfectamente. A cada uno de los departamentos del supermercado le asocio un compartimento o estancia del castillo. Y a cada elemento de los compartimentos le asocio lo que hay que comprar. Dentro del castillo hay varias plantas o dependencias que puedo usar para categorizar la información o aumentar el número de niveles de profundidad. Fíjate en un detalle. En el caso del pan, puedo asociar el pan directamente al palacio de Lozi, nivel 2. En este caso sería una gallina. No he asociado el pan a un objeto del nivel 4 porque dentro de esa rama, que es comprar en el pueblo, no hay más ramificaciones u opciones. Por tanto, he ahorrado procesos intermedios que no aportan
importan nada. Finalmente, la pareja de asociaciones a recordar queda de la siguiente forma: Torre del Castillo, trono real, mejillones; alfombra plus sardinas; lámpara de oro plus merluza; cama princesa tornillos; cuadro princesa tacos; espejo princesa martillo; vitrina bolígrafo; trofeos revista; cuadro escena de caza, goma de borrar; gallina de la granja pan. Ahora tenemos que visualizar estas asociaciones incluyendo información sorprendente, extravagante, que haga uso de la mayor parte de nuestros sentidos e inteligencias múltiples. Lo repetiré varias veces a lo largo de este libro. Hay que distinguir muy bien cuándo usar cada técnica. Por ejemplo, si queremos memorizar series de palabras o lo que sea, sin ser necesaria una clasificación jerárquica por niveles o por grupos, es más potente la técnica de memorización fonética asociando a cada número una palabra. Es más rápida y puedes acceder directamente a un registro sin tener que recordar la secuencia anterior para llegar a él. Si tuviéramos que almacenar nueva información y olvidar la anterior, podríamos usar los mismos edificios que hemos empleado antes. El cerebro siempre recuerda lo más reciente y olvida lo anterior. Si quisiéramos seguir recordando la información anterior, necesitaríamos usar otro edificio. Este es uno de los inconvenientes de esta técnica, que requiere de muchos edificios si queremos recordar mucha información al mismo tiempo. En este caso es mejor recurrir al método fonético. Sin embargo, si lo que queremos memorizar es información jerárquica o en una estructura arborescente, de forma que necesitemos saber qué información corresponde a cada rama, es la técnica ideal, ya que tenemos distintos apartados donde encuadrar o mapear cada información: objetos, cuartos, plantas, edificios o palacios, regiones, etc. Importante: antes de aplicar cada técnica, piensa bien qué deseas recordar y de qué forma tendrás que recordarlo, o lo que es lo mismo, desde qué anzuelo o referencia partirás.